No te desconectes. En breve, Bio Vital. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve, Bio Vital. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p. Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. No te desconectes. En breve, Bio Vital. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos. Esta es una nueva edición, la segunda para ser exactos, de Bio Vital. Es un gusto estar con todos ustedes en esta edición de programa porque vamos a hablar de salud preventiva. Vamos a hablar sobre la salud, sobre la prevención de aquello tan importante que tenemos para nuestra vida. Si no nos cuidamos, si no ponemos de nuestra parte para llevar adelante una vida saludable, nuestra vida no va a ser la mejor de todas. Y para ello vamos a hablar con los especialistas. Ya estamos en nuestros estudios aquí en Miraflores TV Digital con nuestra invitada hoy, la obstetra Jessica Abanto. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Es un gusto tenerla nuevamente con nosotros después de este primer programa que tuvimos la semana pasada, que tuvo, y hay que decirlo, gracias a todos ustedes por el enganche, por la manera en que se han comunicado con nosotros, han visto las reproducciones, miles de reproducciones en el primer programa. Qué bueno. Gracias a todos ustedes. ¿Sabe qué significa eso? Que hay interés por conocer más sobre la salud. Y eso es importante en una sociedad como la nuestra, que es emergente y que busca desarrollarse. Algo más para ustedes. Tenemos un número de WhatsApp, el 967-231-109, donde ustedes, amigos, podrán enviarnos sus preguntas escritas o de repente su audio, porque me dicen que también pueden pasar el audio con la pregunta, para que también puedan hacer ustedes las cuestiones que tengan sobre el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Y cuál es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy? Pues la prevención del cáncer de cuello uterino. ¿Cómo están nuevamente? Bienvenidos. ¿Qué tal? Bien, bien. Vamos a hablar del cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, ¿cuánto tiempo ya hay en la sociedad? ¿Cuándo se descubrió? ¿Cómo así se descubrió? Cuéntenos un poco primero sobre la historia del tema. El cáncer de cuello uterino existe desde siempre, no tenemos estadísticas en el Perú, pero lo que sí sabemos es que es el cáncer más frecuente en las mujeres peruanas, ¿no?
A diario se mueren lamentablemente por este cáncer 5 a 6 mujeres, solamente en el Perú y solamente un día, en un día. En 24 horas están muriendo 6 mujeres en el Perú. O sea, es terrible. Es el cáncer más común en la población peruana, sin embargo, el que más pudiéramos prevenir. Porque desde que la mujer se contagia, ¿no?, hasta que le da cáncer de cuello uterino pasan alrededor de 15 a 20 años. Aquí vamos a comenzar con el primer tema interesante. Hasta ahora sabíamos que varios tipos de cáncer no se transmiten, no se contagian. Cuando una persona está con cáncer no puede contagiar el cáncer a otra persona, pero sí el elemento que produce el cáncer. Y es lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad, porque el cáncer de cuello uterino está estrictamente relacionado con un pequeño agente, con un virus. Vamos a hablar sobre ese virus en esta edición del programa. Doctora, ¿cuándo se descubre eso? ¿Cuándo se descubre el agente causal? El agente que causaba. ¿Cuándo dijimos, caramba, cuánta gente muere por cáncer de cuello uterino y por qué? Eso lo sabemos desde siempre, como te digo, ¿no? Pero con respecto al agente causal es algo relativamente... es últimamente. Antes se pensaba que la causa de... el cáncer de cuello uterino era el virus del herpes. Actualmente no, actualmente ya es sabido que el 99.9% de los casos es ocasionado por el virus del papiloma humano, que se transmite a través de las relaciones sexuales. El VPH. Más comúnmente llamado como VPH. Es el virus del papiloma humano. Ok, ¿cuántos virus de papiloma humano existen y cuántos en sí podrían desarrollar cáncer de cuello uterino? Esa es una pregunta muy interesante, porque por lo general las pacientes van y dicen, tengo VPH. En realidad existen más de 150, más de 200, más de 250. En realidad no se sabe cuántos virus existen. No nos interesan en realidad, porque hay muchos que pueden ocasionar, por decir, verrugas que no van a ocasionar cáncer, animales o en fin. Los que nos interesan son los que infectan el área genital del hombre y la mujer. Son más o menos 30 a 40. 30 a 40 Estos tipos de 30 a 40 tipos de virus de papiloma humano que infectan los genitales del hombre y la mujer, vamos a dividirlos en dos grupos. Los que producen cáncer y los que no producen cáncer. Los que producen cáncer son los llamados oncogénicos o de alto riesgo. Y los que no producen cáncer son los de bajo riesgo o no oncogénicos, que no producen cáncer pero sí producen las verrugas genitales. Esos son diferentes. Por lo general, los que producen verrugas no producen cáncer y viceversa. ¿Una verruga qué es? ¿Un lunar? ¿Una señal, digamos, física? Son parecidos a los lunares de carne que llamamos comúnmente, pero que aparecen en los genitales. Cuando hay ese tipo de características, no estamos hablando definitivamente de cáncer. Estamos hablando de que la mujer o el hombre se contagió de un virus de papiloma humano, pero los no oncogénicos. Por lo general, no producen cáncer. ¿Estos virus pueden ser absorbidos por el cuerpo o quedan permanentemente ya en el organismo inocuos? Al inicio también, eso también es una de las cosas que ha cambiado en el último momento, ¿no? Por lo general nos decían en la universidad, una vez que una mujer u hombre se contagia con un virus, nunca lo va a eliminar. Actualmente sabemos que sí. Sí se puede. Que la gran mayoría de personas que se contagian con el virus de papiloma humano sí lo pueden eliminar. Se dice que el 80% de las personas que hemos tenido relaciones sexuales, tanto hombres como mujeres, nos hemos contagiado alguna vez en nuestra vida con el virus de papiloma humano. 80%, es decir, la gran mayoría. Son pocos los que no se han contagiado nunca del virus de papiloma humano. Es un virus muy común, pero como le dije, la mayoría lo va a eliminar. Hay algunas cuantas que no lo logran eliminar. Quien logra de alguna manera infectarse con uno de estos 40 o la mitad de estos 40 virus de PPH, papiloma humano, ¿tiene necesariamente que desarrollar el cáncer? No. Ese es otro de los puntos muy importantes, que interesante tu pregunta, ¿no? La gran mayoría de mujeres que se contagian con el virus no lo van a eliminar. No van a hacer cáncer de cuello uterino. Se dice que de 100 mujeres que se contagian con un virus de alto riesgo, solamente van a llegar a hacer cáncer 3 a 4. De 100 que se contagiaron, solamente 3 van a llegar a hacer cáncer, y no en un año, en el transcurso de 10 a 15 años. Eso también es importante. Porque estamos hablando de un lapso de tiempo en el que se puede dar una situación de reinfecciones y cosas como estas. Más que reinfecciones, puede ser las reinfecciones, pero
Es un proceso que le llamamos precáncer. Precáncer. O lesiones intraepiteliales. Digamos una evolución. Sí, en las cuales la lesión solamente está en el epitelio del cuello uterino. En la piel. Y es ahí, en la piel, perdón, en la piel del cuello uterino, no pasa al estroma o a los vasos sanguíneos, vamos a llamarlo, ¿no? Y la mujer puede detectarlo y tratarlo. Es 100% curable. Ninguna mujer se moriría de cáncer de cuello uterino si es que lo detectara cuando está en la lesión precancerosa, que son más o menos 10 años. Ok, perfecto. Se hace, digamos, un chequeo, vamos a hablar específicamente de qué significa el Papa Nicolau, porque creo que este es el gran héroe en medio de esta situación adversa que vendría a ser ya el desarrollar una enfermedad como el cáncer, que es lamentable y muy triste, y en muchos casos podría ser fatal si es que no se toman las medidas necesarias a tiempo. Pero hoy hablamos de prevención y estamos hablando de algo más interesante. Ya me dice que puede desarrollarse el cáncer en por lo menos 10 años, incluso 10 años. Tradicionalmente nos decían 10, 15, 20, incluso 25 años desde que la mujer se contagia. Pero lamentablemente en los últimos años hemos estado viendo que cada vez la edad se vuelve más reducida, más jóvenes. Estamos encontrando mujeres con cáncer más jóvenes. ¿Y eso qué significa? Que probablemente luego de la exposición al virus el desarrollo es más rápido. Es una serie de factores. Puede haber variantes a nivel del virus, puede depender también de la persona, del sistema inmunológico, ¿no? Pero las últimas investigaciones se está viendo que puede haber principalmente un cambio en esta historia natural del cáncer de cuello uterino. Correcto. Ya sabemos entonces que el cáncer de cuello uterino lo produce un virus, que es el virus del papiloma humano. En realidad, los virus que producen cáncer son de alrededor de 14, 16. 14, 16. Un virus, pero diferentes subtipos. Subtipos, del virus del papiloma humano. de una misma familia, de una manera. Perfecto. Cuando este virus o estos subtipos de virus llegan al organismo, infectan a la persona y podría desarrollarse, hay una condicional, hay también un montón de factores que se tendrían que cumplir. Claro, o ayudantes del virus. Perfecto, me encanta, doctora, que me lo diga con esas palabras como corresponde. Es que así debe ser, pues. Y así lo debemos entender también todos. Ahora, sin complicar también, ¿no? Porque exacto. Es importante que uno hable con las palabras que se deben, pero que entiendan también la población. Si yo vengo a hablar de puros términos técnicos, de repente los pacientes no nos van a entender. Yo le voy a contar algo. Ayer tuvimos una reunión familiar y justo me llega la pauta para poder conversar un poco sobre este tema. Yo soy ratón de biblioteca, me puse a leer lo que podía. Me gusta esto, ¿no? Y descubrimos muchos y en conversaciones de que hay tabú sobre este tema, hay muchísimo tabú. No hay tanta libertad entre hombres y mujeres para hablar abiertamente sobre esto que es tan importante, que es un tema de prevención y en el cual estamos inmersos todos, porque aquí vamos a hablar de hombres y mujeres, no solamente la mujer la que debe cuidarse. Ahora vamos a hablar sobre este factor, ¿quiénes deben protegerse de la exposición a estos agentes externos? Bueno, en realidad los que deben de protegernos somos todos. Es verdad que el cáncer de cuello uterino es mucho más común que el cáncer de pene, pero un hombre con virus del papiloma humano podría tener cáncer también ocasionado por estos virus. Uno de ellos es el cáncer de pene, otro es el cáncer de garganta, de lengua, en fin, hay diferentes tipos de cáncer ocasionados por este virus. Pero sí es verdad que si vemos estadísticas, comparamos el cáncer de pene con respecto al cáncer de cuello uterino, es mínimo. A quien más afectada está hasta la mujer, pero eso no quiere decir que los varones no se deben de cuidar, porque son las personas que contagian, este virus se contagia a través de las relaciones sexuales, de varón a mujer, de mujer a varón o entre mismo sexo también. Las medidas de precaución son las ya conocidas tradicionalmente. Si hablamos de lo que es prevención en cuanto a las relaciones sexuales, en mujeres y en hombres, evitar inicio precoz de las relaciones sexuales. ¿No? Ese es un punto importante. Segundo, evitar muchas parejas sexuales. Si una mujer tiene relaciones sexuales con un varón, pero ese único varón tuvo muchas parejas, ella tiene riesgo también de contagio. Tercero, las personas que no tienen una pareja estable, es mejor utilizar el preservativo. Es verdad que el preservativo no protege al 100% del virus del papiloma humano, pero sí disminuye los riesgos del contagio. Claro que sí. Hay cierta situación que tiene que ver. La fidelidad mutua es lo ideal. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es lo fundamental. La fidelidad mutua, efectivamente, ¿no? La no promiscuidad y el saber usar las herramientas que corresponden para la prevención y el cuidado es sumamente
Extraordinario. Me hacen preguntas, ¿cómo se transmite? Ya tenemos, ya sabemos cómo es que se transmite a través del virus del papiloma humano. Es exclusivamente por vía sexual. En realidad sí. Hay Mm. casos muy aislados en los cuales se podría transmitir a través de somites o instrumentos que utilizamos en la consulta. Por Correcto. eso lo que se recomienda, pero son casos muy extraños, muy raros, porque los materiales que utilizamos los profesionales son estériles, ¿no? Deben ser esterilizados en caso de que sean reusados, pero lo que se recomienda ahora es utilizar material descartable en todas las consultas, espéculos descartables, ¿no? Lo que las señoras llaman el pato. A ver, explíquenos qué es el pato, por favor. La señora, el aparato que utilizamos para abrir la vagina y ver el cuello uterino se llama espéculo, pero los pacientes lo conocen como el pato. Correcto. Porque tiene más o menos el pico parecido al pato. Perfecto. A esos instrumentos se refiere que ahora ya son descartables. De usar y botar. De usar y botar. Perfecto. ¿Cómo puede saber una mujer que se ha contagiado por el virus del papiloma humano? Esa pregunta es muy importante, ¿no? Las pruebas que nos hacen el diagnóstico de infección se llaman pruebas moleculares. A veces uno cree que se hace el Papa Nicolau, sale negativo y no tienes infección, eso no es verdad. Claro. El Papa Nicolau, la prueba de IVA, incluso la colposcopía, no son pruebas diagnósticas del virus del papiloma humano. Si yo quiero saber si estoy infectada con el virus sin que necesariamente tenga lesión precancerosa, yo tendría que hacerme una prueba molecular de detección del virus del papiloma humano. Se llama prueba molecular de detección del virus del papiloma. ¿Y en qué consiste? ¿En la reacción del cuerpo a la exposición del virus? Algo así como, para que me entiendan, así como cuando nos hacemos la prueba de ADN para ver si a nivel molecular. Entendido. O sea, no hay síntomas. No, la infección del virus del papiloma humano no da síntomas hasta que la mujer comienza con sangrado, mal olor y, bueno, deterioro ya de todo el sistema, que es el cáncer de cuello uterino. Las lesiones precancerosas no dan sintomatología. Cuando una mujer va a la consulta, se hace el Papa Nicolau y le dicen, ¿sabe qué? Usted me va a decir los términos correctos, ¿no? Hemos detectado un elemento tal. ¿Hay condena allí? ¿No hay? ¿Qué es lo que pasa? Muchos tienen miedo, tienen miedo de ir a consulta porque temen a esos resultados. Y eso es peor. La mayoría de las mujeres tiene ese temor. No me lo hago para no saber que me voy a morir. Bueno, las señoras deben de saber que si una mujer se detecta una lesión precancerosa, es 100% curable. Y las lesiones precancerosas, para que se vuelvan cáncer, pasan muchos años. O sea, una mujer que se hace sus controles, sus chequeos preventivos al año, no debería de morirse de cáncer de cuello uterino. Ahora, tenemos como la prueba que nos hacemos todos los años y en la que confiamos mucho, el Papa Nicolau. El Papa Nicolau no es que sea una prueba mala, es una buena prueba y debemos de seguir usando, pero se sabe que no está dando los resultados en el Perú para disminuir, debido a que tiene una baja sensibilidad. ¿Qué significa esto? Si yo le hago una prueba de Papa Nicolau a 100 mujeres que tienen lesión precancerosa, solamente si lo hago todo de manera perfecta, tomo bien la muestra, mando a un buen patólogo, lo fijo bien, si hago todo perfecto, voy a detectar al 50%, es decir, a 50 señoras le voy a decir sí, tiene esta lesión, y a 50 las voy a mandar a su casa con un resultado falso negativo. Se nos escapa mucho. Es más, últimamente se ha visto estadísticas a nivel nacional que la sensibilidad del Papa Nicolau no llega ni a 50%. Hay estadísticas de 20-25%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Las obstetras somos las encargadas de hacer la detección. Prácticamente a nivel nacional, a nivel primario, las obstetras hacemos la prevención. Y a nivel del ministerio ha cambiado. El Papa Nicolau ya no se hace a todas las mujeres como antes. Ahora estamos haciendo una prueba que se llama IVA. IVA, ¿qué es el IVA? IVA, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa? IVA, IVAA. Infección visual con ácido acético. ¿En qué consiste IVA? Consiste en aplicar un líquido, vinagre blanco, en el cual nosotros, al aplicar, si hay una lesión precancerosa, se van a manifestar con un color blanco. Blanquecino. Es blanquecino. Esa lesión acetoblanca que llamamos es un indicador que la paciente podría tener una lesión precancerosa.
¿Qué es lo importante en el cáncer de cuello uterino? Detectar cuando está lesión precancerosa, cuando es 100% curable. 100% curable. A ver, una lesión precancerosa no es cáncer. No, para nada. Ni se va a desarrollar en cáncer si es que se trata a Muy tiempo. posiblemente no se va a desarrollar así no lo tratemos. Ah, sí. Hay un buen porcentaje de lesiones precancerosas, sobre todo las que ya no llamamos lesiones precancerosas, que son las lesiones intraepiteliales de bajo grado. El 80% de las mujeres lo va a eliminar sola. Mire usted. ¿Qué tenemos que detectar? Las mujeres que tienen lesión intraepitelial de alto grado, Claro. lo que antes llamábamos NIC2 o NIC3. Ellas sí tienen riesgo en unos 5 a 10 años en hacer cáncer de cuello uterino. Pero ni aún así, si lo detecta en NIC2 y NIC3, es 100% curable. Curable totalmente con un tratamiento invasivo, un tratamiento ambulatorio. En ese caso, nosotros derivamos al oncólogo y el oncólogo le hace un cono, ¿ya? Que es un cono LIP, se llama, en el cual se elimina toda la lesión precancerosa. Y ese es el tratamiento, dura 10 minutos. ¿Y esta mujer puede volver a concebir? Claro que sí. El hecho de que sea el cono LIP no quiere decir que le impide. Es verdad que no se puede hacer cono LIP a todas las pacientes, tiene que hacerlo el especialista para que tenga el cuidado de solamente eliminar el área que corresponde, pero no, eso no impide que la mujer no se le quite el útero, no se le hace la histerectomía, se le retira solamente, como te dije, la lesión precancerosa es cuando está solo en la piel. Así es, así es. Entonces, es solo un pequeño trocito, vamos a llamarlo, de cuello uterino, en el que se saca y se regenera. En el transcurso de 2 meses se vuelve a evaluar y el cuello uterino queda normal. Y si esta prueba IVA es más efectiva, tiene mayor pronóstico de encontrar una lesión precancerosa que en muchos casos sería inofensiva y en otros podría desarrollarse en muchísimo tiempo, ¿por qué no se aplica ya como una situación de, digamos, salud pública en cambio del... Ya se comenzó a aplicar. Ah, bien. Ahora, en las pruebas que te estoy mencionando, IVA, Papa Nicolau, se llaman pruebas de tamizaje. ¿En qué consiste prueba de tamizaje? Una prueba que cuesta barato y se hace a la población. Ambas pruebas tienen una sensibilidad promedio, Papa Nicolau 50 en el mejor de los casos, se dice que IVA tiene un poquito mejor de sensibilidad, 60-70%. Claro. Pero no llegan a ser las óptimas. ¿Cuál es el problema de nosotros? No es que la prueba que se utilice, es la cobertura. ¿Qué significa cobertura? ¿A cuántas mujeres voy a hacerle la prueba de tamizaje? Claro. Se dice que estamos en 40% de cobertura a nivel nacional. ¿Y eso por qué? El Perú es un... Bueno, tenemos lugares muy alejados que no solamente a veces no llega el profesional, sino, peor aún, la cultura evita que las mujeres se hagan sus controles. Lo que me estás diciendo, estamos en Lima y las mujeres no quieren hacerse sus controles. ¿Por qué? Por temor a que le digan que se va a morir. Sí. Entonces, falta de educación, falta de cultura. Y no solamente falta de cultura, en lugares muy alejados los esposos no quieren que se hagan, las señoras no quieren la intimidad de las pacientes, ¿no? Por eso se está optando, últimamente ya se está viendo la posibilidad en algunos países en hacer la autotoma. Es decir, estas pruebas moleculares se le entrega a la paciente va a su casa, se toma la muestra y lo deja en respectivos lugares y después, para evitar este problema cultural que tienen muchas mujeres, de evitar de mostrar su intimidad, ¿no? Pero dígame una cosa, es algo que ya debemos romper, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de la salud de nuestras mujeres, de nuestros hombres, de nuestros hijos. Te digo, la labor que realizamos nosotras obstetras, no es porque yo sea obstetra, pero es realmente digna de admirar. Yo voy a diferentes lugares del Perú, te dije, yo viajo semanalmente y la confianza que llegan a tener las pacientes en nosotras es realmente gratificante. Yo veo, se acercan y dicen, señorita, me voy a hacer mi Papa Nicolau. A veces cuando no quieren hacerse, las obstetras van, señora, por favor, hágase el Papa Nicolau. No, que me va a doler. No, señora, no se preocupe. No, que tengo miedo del resultado. No se preocupe, mire, señora, si tiene lesión precancerosa, vamos a solucionarlo, ¿no? Es una labor de hormiga, una labor difícil. No todos piensan como tú,
En realidad es difícil convencer a las mujeres que se hagan. Todas sabemos que nos tenemos que hacer, pero hay que preguntar en la calle, ¿ya se hizo este año sus controles? ¿Ya se hizo su chequeo? ¿Cuál ha sido? Y esto es una pregunta redundante, de repente lo va a escuchar igual que el de la semana pasada, pero ¿cuál ha sido ese hielo, ese elemento, esa barrera más intensa que ha tenido que romper para que alguien se haga la prueba para detectar o en todo caso ver si es que tiene algún tipo de infección o célula precancerosa y que de pronto para nosotros resulte algo inverosímil, pero sucede? ¿Cuál ha sido esa barrera? A ver, bueno, no sé si voy a parecer muy vanidosa, pero difícilmente una paciente que va a mi consultorio no lo logro convencer. Pero sí han habido pacientes que he tenido mayor dificultad cuando han tenido algún tipo de violencia sexual. Buen punto. Sí, ese es un poco difícil, cuando han estado ¿no? expuestos a la violencia. Así es. Okay. Y lamentablemente en el Perú no tenemos estadísticas, pero en la intimidad de consultorio sí muchas veces nos cuentan. En estos casos es bastante difícil. El segundo punto es el temor al dolor. Claro. Y el tercer punto es el temor al resultado, ¿no? Para ellos se les explica, les mostramos tablas, les mostramos, mire señora, la lesión precancerosa es 100% curable, van a pasar muchos años, si detectamos algo, detectamos cuando se puede curar, la vamos a derivar al oncólogo y el tratamiento va a ser sencillo. Se tranquilizan mucho y sí. El problema del cáncer de cuello uterino principalmente no es en Lima, lamentablemente. Sí, pues. La mayoría de mujeres en Lima sí acuden a sus controles, en los lugares alejados, en esas personas que tienen muchos hijos, en esas mujeres que no tienen ni siquiera para trasladarse al centro de salud, o esas mujeres que tienen su centro de salud a 5 o 6 horas, que tienen tantos hijos, tantas cosas que atender. Imagínate si van a tener tiempo o cabeza para ir a hacer su control. Por eso este programa se va a difundir, se va a llevar a los lugares más recónditos de nuestro país para que sean precisamente ustedes, amigos, amigas, que están un poco más alejados, que tengan acceso a esto que no suena tan complicado, ni tan caro, ni tan novedoso. Suena realmente fácil y accesible. Y hay que hacerlo así, definitivamente. Me preguntan por acá la edad. ¿Hasta qué edad debo hacerme pruebas para detectar, bueno, dicen el cáncer, son muy generales, ¿no? Así es. ¿Hasta cuándo se tienen que hacer las pruebas? Las mujeres que se han hecho sus controles todos los años, ¿no? Puede llegar alrededor, no hay una edad exacta, pero hasta los 60, 65 años, siempre y cuando no hayan tenido antecedentes y siempre y cuando se hayan hecho sus controles todos los años. ¿Desde cuándo me parece que sería? Es el más importante, claro. A nivel del Perú se dice que debemos de empezar las pruebas de tamizajes alrededor de los 30 años. Las guías internacionales nos recomiendan otra cosa, que una vez que una mujer ha iniciado relaciones sexuales, lo ideal es comenzar el tamizaje a los 3 años después de que inició las relaciones sexuales. 3 años después. 3 años después de la exposición. Okay. Correcto. La vacuna. ¿Hay una vacuna contra este agente que podría provocar el cáncer? Actualmente tenemos 3 vacunas a nivel particular, ¿no? Es la vacuna bivalente, que protege contra 2 virus de papiloma humano, la tetravalente, que protege contra 2 virus de papiloma humano que ocasionan cáncer y 2 que ocasionan verrugas. Y últimamente ya llegó al Perú la nonavalente, que protege contra un poco más de virus que ocasionan el cáncer de cuello uterino y contra los que protegen de las verrugas. O sea, tenemos diferentes tipos de vacunas que son las que previenen. Esas vacunas deben de ponerse a mujeres que aún no han estado expuestas al virus de papiloma humano. ¿Por qué? Porque la vacuna no es terapéutica, es decir, la vacuna no va a curar una vez que la mujer se ha contagiado. La vacuna previene que la mujer se contagie del virus. ¿Y a qué edad se debe poner esa vacuna entonces? En el estado ya se está poniendo, a nivel de los colegios se está poniendo entre 9 y 13 años, antes de la exposición de... Entre 9 y 13 años a las niñas. Así es, a las niñas. ¿Y a los niños? A los niños no se pone por una cuestión de salud pública. Tú sabes que en salud pública el poco dinero que hay se tiene que poner y dar prioridad a los que más necesitan. Eso es, digamos, un poco debatible, ¿no? Así es, porque si los varones no lo tuvieran tampoco tendrían cómo contagiar. Exactamente, estaban justamente hablando de cómo es esta cadena, ¿no? Así es. Pero ya es un tema de salud pública que ya tiene que ver con políticas. Salud pública es bastante más complicado, ¿no? Pero digamos, ¿alguien puede acceder a esas vacunas directamente? No. No. Okay. A nivel,
perdón, a nivel de salud pública, a nivel del Estado, lo pone a las niñas, lo están poniendo en centro de salud. Sí. Pero si de manera particular tú quieres vacunar a tu hija o tu hijo, sí lo puedes hacer. Hay diferentes instituciones que brindan la vacuna, clínicas, de manera particular. Entonces, queda claro que si una chica o una persona ya ha tenido, digamos, su inicio sexual, ya no es efectiva una vacuna en este caso. Ahora, eso también es otro de los puntos que preguntan mucho, ¿no? Si yo ya inicié mis relaciones sexuales, ¿me puedo vacunar? Hay pruebas moleculares, como te dije. Claro. Las pruebas moleculares nos indican si tú estás contagiado o no. Si tú te haces una prueba molecular y no estás contagiado con el virus de papiloma humano, te podrías vacunar. Perfecto, buen punto. ¿Esa prueba es accesible? Claro. Sí. En cuanto a accesible, me dices en cuanto al precio. Al precio, sí. Cuando recién llegaron las vacunas costaban carísimo. Actualmente se oscila entre los 200 y 250 soles por dosis. Pero le da a uno la seguridad de que efectivamente no ha estado expuesto a Las vacunas son seguras. En realidad encontramos a veces en las redes sociales muchas personas que incentivan la no vacunación. En realidad eso es una irresponsabilidad. Es verdad que las vacunas a ciertas personas pueden darles ciertos efectos adversos, como cualquier vacuna o como cualquier medicamento, pero en realidad la vacuna ya está aprobada a nivel internacional, que es efectiva. Y es una de las herramientas que se debería de impulsar en el Perú. Se está impulsando, pero se debería de impulsar con mayor énfasis para prevenir. La mejor manera de prevenir el cáncer de cuello uterino va a ser vacunando a todas nuestras niñas. La cobertura todavía estamos muy baja. ¿En cuánto tiempo erradicaríamos el cáncer de cuello uterino si nos ponemos las pilas ya mismo y vacunamos ahora? Si se vacunara a todas las niñas, se supone que en 20 años ya no tendríamos cáncer de cuello uterino. Te digo, en algunos países ya se está llegando, como Nueva Zelanda, se está llegando al 0% de muertes por cáncer de cuello uterino. Eso es erradicarlo prácticamente. Eso es erradicar mediante la vacunación y mediante pruebas más efectivas como las pruebas moleculares. Claro que sí. Muy bien, obstetra Jessica Banto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir esto que es tan interesante, por romper. Nos hemos quedado chicos. Sí, como siempre. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? No debe ser. Y gracias por las preguntas también. Hasta otra oportunidad. Gracias. Y adelante con este importante trabajo que realizan, que de verdad que es necesario. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Estamos en Miraflores TV. Esto es Bio Vital. Retornamos. No te desconectes. En breve, Bio Vital, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente.
Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal.